Shut up and sit down. Bienvenidos a Triple R, mi nombre es Juan Manuel y en este caso vamos a hablar un poco sobre las diferencias, para qué sirven, un concepto general para que entiendan un poquito las diferencias del supercargador o compresor y el turbo alimentado por los gases de escape, básicamente, aprovechando esa energía que se desperdicia para retroalimentar el sistema y que el motor tenga más potencia. Bueno, ¿cuál es el principio de todo esto? Lograr que en un motor de X cilindrada, pongámosle 1000 centímetros cúbicos, entre el volumen de aire de un motor más grande, 1100, 1200, 1500, 2000 centímetros cúbicos. ¿Y cómo se hace esto? ¿Qué pasa? Cuando baja el pistón de un motor atmosférico, pongámosle que es un solo cilindro de 1000 centímetros cúbicos, cuando baja se llena de aire y obviamente con el combustible pulverizado, y va a haber un volumen de, si es de 1000 centímetros cúbicos, de 1000 centímetros cúbicos. Más allá que los motores atmosféricos, cuando cierra la válvula de escape, quedan con un vacío y no es exactamente a presión atmosférica en 1000 centímetros cúbicos, un poquito menos, pero bueno, técnicamente son 1000 centímetros cúbicos. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros con un compresor agarramos 2000 centímetros cúbicos y lo comprimimos, lo llevamos a un volumen de 1000 centímetros cúbicos, pero está comprimido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando baja el pistón, mete ese aire comprimido y entran el mismo volumen que entraría en el mismo volumen, pero, o sea, el volumen son 1000 centímetros cúbicos, pero porque está comprimido. O sea, lo que hace es entrar la cantidad de aire de un 2000 centímetros cúbicos, pero comprimida. Por consecuencia, eso va a tener más oxígeno, más combustible y va a generar más potencia también. Técnicamente, lo que se ha buscado es que con un motor de 1000 centímetros cúbicos podamos hacer que tenga el comportamiento, la potencia o el torque de un motor de 2000 centímetros cúbicos. Lisa y llanamente, esa es la intención del turbo. Ahora, ¿qué pasa? Esto trae sus ventajas, sus desventajas, sus problemas, sus grandes ventajas y demás. Empezando con las ventajas y después vamos a la diferencia entre el supercargador y el turbo. Y al final del video les voy a hacer una pregunta que ustedes me van a comentar, porque es algo que nunca escuché hablar en ningún video ni en ningún lugar, y cuando yo estudié el tema de los turbos, supercargadores y demás, me costó mucho llegar a entender una parte del sistema de cómo es que funciona el turbo que aprovecha los gases de escape. Pero bueno, ahora al final voy a hacer una reseña de eso y les voy a dejar una pregunta, y en la parte 2 de este video va a estar la respuesta. Porque realmente creo que va a ser difícil, que a menos que me sigan a mí y en algún momento lo hayan escuchado cuando he hablado de potenciación, probablemente del motor del H2, no me acuerdo, lo he explicado. Pero bueno, ¿tiene sus ventajas? Sí. ¿Por qué? Porque en los motores turbo, no supercargador, empecemos con el turbo, cuando uno aprieta el pedal es cuando realmente el turbo carga, comprime y mete ese volumen extra de aire y combustible al motor. Entonces, si uno no lo exige, se comporta como un motor, el motor de 1000 centímetros cúbicos, como un motor de 1000 centímetros cúbicos. Entonces, el consumo de combustible va a ser mucho más bajo. Ahora sí, cuando nosotros realmente le pedimos, nos va a generar la potencia de un motor más grande y a su vez también va a tener el consumo de un motor más grande. Pero en promedio,
en los momentos que no lo estemos exigiendo, como va a consumir menos, va a hacer que el motor termine consumiendo menos, por consecuencia es más eficiente. Por otro lado, un motor de 1000 centímetros cúbicos lógicamente va a emplear una cantidad de materiales mucho más reducida, lo que va a hacer que, por un lado, el costo de fabricación sea mucho más chico, porque un motor de 1000 centímetros cúbicos con un turbo, el turbo en cuanto a materiales es muy reducido, es muy liviano, esa pieza pequeña es muy liviana y genera que el motor se comporte como un motor del doble o hasta el triple o cuádruple de la cilindrada que tiene. Hay motores que son de, pongámosle, 2000, o lo que hacen con los Bora Turbo. El auto 1.8, si no tuviese turbo, andaría en los 100 caballos, por decir algo, 110. Con el turbo de fábrica ya lo llevan a 180 y cuando le meten más presión, sin cambiar el turbo, lo llevan a 220, 270 y si le cambian la turbina, logran hasta pasar los 400 caballos. Obviamente después hay que poner pistones forjados, bielas de acero y la cosa se empieza a poner complicada para que resista el motor, ¿no? Pero bueno, técnicamente la cilindrada sigue siendo igual. Bueno, bien, entonces tenemos la ventaja de que es más barato, consume menos combustible, obviamente hay más ingeniería que ya está desarrollada, no hay que desarrollarlo, entonces al ser ingeniería desarrollada también hace que los costos no se eleven demasiado, pesa menos, y si pesa menos, no solo que esa potencia va a hacer que tengamos mayor aceleración, sino que la relación peso-potencia también va a mejorar, entonces eso también contribuye a tener mayor aceleración. Así que bueno, estas son las ventajas con respecto al turbo. ¿Cuáles son las desventajas? Una que ya está solucionada era que ¿qué es lo que pasaba? El turbo no gira, cuando el motor está a 6000 revoluciones, el turbo no gira a 6000, gira a más de 20.000 revoluciones. El problema era que uno viene en la autopista, llegaba, pongámosle, a una estación de servicio, paraba, cortaba paraba el motor, el turbo se quedaba sin presión de aceite porque la turbina gira sobre unos cojinetes, no tiene rulemanes porque no soportaría la velocidad. Gira sobre unos cojinetes que están lubricados y necesitan presión de aceite para mantenerse lubricado y que funcione bien. Nosotros, eso estaba girando a más de 10.000 revoluciones, cortábamos la energía, se quedaba sin presión de aceite y entonces eso generaba un calentamiento tremendo que terminaba o que se rompa el turbo o que sufra un desgaste prematuro excesivo y tremendo. Para eso, en principio, se creó un sistema que utilizaba vigía, que es un mecanismo que se usa para proteger motores, que lo que hacía es que cuando uno paraba el motor, se quedaba unos cuantos segundos en marcha, uno sacaba el motor, paraba el motor, cerraba el auto y se iba y el vehículo quedaba en marcha unos segundos. El problema es que eso era un poquito incómodo, uno paraba en la estación de servicio, tenías que parar el motor para que te pueda cargar combustible y el motor seguía quedándose en marcha, entonces había que esperar a que se pare solo. Terminaba no siendo del todo efectivo, pero bueno, protegía el turbo. Nosotros comprábamos pongámosle una Ford Ranger, los modelos 90 y pico, que empezaron a venir con turbo, bajábamos el parasol y nos decía que teníamos que, antes de parar el motor teníamos que dejarlo en ralentí para poder pararlo. Pero claro, una cosa es cuando uno se compra el vehículo, lee eso, te lo explican en el concesionario y lo hace, y otra cosa es cuando ese vehículo se lo damos a la policía o lo que sea para que lo utilicen todos los días, no lo van a cuidar y está clarísimo que no los cuidan, ¿no? Se ve a simple vista que en ninguna institución de esas la gente que lo usa cuida los vehículos o casi nadie. Así que mucho menos se van a tomar el trabajo de esperar para parar el motor. Ahora, se generó un sistema de una bomba eléctrica que lo que hace es, cuando uno para el motor, suministre presión de aceite al turbo para evitar ese problema. Perfecto.
porque también los motores nuevos que tienen el sistema Start-Stop, pasa eso, uno logra el semáforo, se para el motor y vos decís, ¿y el turbo? ¿Qué pasa con el turbo? ¿Se queda sin aceite? No. No solo que no se queda sin aceite, sino que también tiene un sistema de bomba eléctrica de agua, que también hace que circule el agua. Es complicado. Pero bueno, como siempre decimos, las cosas son cada vez más eficientes, pero más complicadas. Lo que quiere decir que mientras funcionan bien, funcionan mejor, pero hay muchísimas más probabilidades de que no funcione y que funcione mal. Entonces los vehículos nuevos están muy bien, funcionan muy bien, son muy eficientes, son excelentes, pero cuando ya tienen unos años son una caja de problemas constante y permanente. Cosa que no pasaba. Uno puede ver un Falcon, un 504, cualquier vehículo de esos andando por la calle con 700.000 kilómetros, pero nunca va a haber un coche moderno con 40 años andando por la calle con 700.000 kilómetros al mando de una persona que apenas tiene para ponerle combustible. ¿Por qué? Porque va a haber tenido tantos problemas en su vida que van a haber sido descartados mucho antes. Hoy por hoy la idea es que las cosas funcionen bien y que constantemente se estén cambiando, así que ya esos valores de para golpe de hierro, para que aguanten, no van más en lo moderno. Pero bueno, el supercargador lo que hace es, en vez de generar energía gracias al impulso de los gases de escape, que es energía que ya estamos liberando y que no utilizamos, utiliza la energía con una correa o por medio de engranajes, como pasa con el motor de la Ninja H2 o la H2, la ZH2 y demás de Kawasaki, que utiliza engranajes, pero bueno, es un sistema que ya está diseñado para el motor y el motor funciona con ese. Pero cuando nosotros queremos poner un supercargador, que es lo que vamos a ver en los autos americanos de los años 60-70, que es ese aparato que tiene arriba con 3 bocas, 3 mariposas. Bueno, es un supercargador que tiene una polea grandota adelante con una correa bien ancha. Bueno, eso es un supercargador. Se monta arriba del motor, eso genera presión y lo manda por la admisión al motor y cumple con esta función que hablábamos de meter más volumen de aire. Bueno, ¿esto tiene ventajas? Sí. ¿Tiene desventajas? Sí. La desventaja que tiene principal es que son mucho más voluminosos. Por consecuencia pasa eso, que lo tenés que sacar el capó y poner eso y no te deja ni ver para adelante, para que realmente genere una potencia extrema, ¿no? Hay supercargadores mucho más chiquitos como el de la H2, ¿no? Que son mucho más modernos, no son iguales que los ROT esos antiguos. Pero ¿qué pasa? No lo podemos meter sin modificar el vehículo porque es muy grande. Otra cosa, pesa más. Pero ¿qué pasa? Tiene la ventaja que es más fácil de colocar y tiene la ventaja que cambiando simplemente las poleas, el tamaño de las poleas, podemos cambiar la presión del compresor. Es más sencillo que con un turbo convencional. Ahora, por otro lado, nosotros con un ROT logramos, como gira junto con el motor, logramos presión permanente y no tenemos el turbo lag. El turbo lag es en los autos con turbo, nosotros apretamos, vamos a 40 km por hora, apretamos el acelerador a fondo y hace como que no quiere salir y se impulsa. En realidad el que no quiere salir es porque te está entregando la energía de esos 1000 centímetros cúbicos, hablando de un motor de 1000 centímetros cúbicos, y después le mete la presión y funciona como un motor de 2000. En esa mutación que hace el motor, por así decirlo, tenemos ese delay que es el turbo lag. Con los motores que tienen compresión, eso no es compresor, turbo, o sea, supercargador, eso no lo tenemos. Ahora, el problema ¿cuál es? Que para que logre buena potencia a altas revoluciones, a bajas revoluciones no logra nada. Y si nosotros le cambiamos la relación para que a bajas revoluciones logre mucha potencia, eso sigue generando cada vez más presión, nos revienta el motor. Entonces o conseguimos buena potencia abajo y limitamos las revoluciones para que no explote, o conseguimos buena potencia arriba y entonces abajo casi no va a tener eficiencia.
Bueno, y con el turbo pasa algo medianamente similar. ¿Se encontraron soluciones? Sí, y esto lo vamos a dejar para la parte 2 porque si no esto se va a hacer muy largo, que es los turbos de geometría variable y la combinación de ambos sistemas. La combinación de ambos sistemas lo utiliza Audi, Volkswagen, el grupo Audi, como por ejemplo la Amarok, que siempre se dijo es biturbo, pero en realidad no es técnicamente biturbo, porque utiliza el turbo que retroalimenta con los gases de escape y el sistema de compresor, de supercargador. Y vamos a explicar después en el próximo video bien cómo funciona, que es un sistema extremadamente premiado. Y volvemos a decir, estamos añadiendo un motor, un turbo con sus ventajas pero con todos sus posibles problemas, y un compresor con sus ventajas y todos sus posibles problemas. Le estamos sumando posibles problemas, casi es un derroche de posibles problemas. Y como bien dice la ley de Murphy, todo lo que puede fallar, tarde o temprano va a fallar. Es cuestión de esperar a empezar a tener todos esos problemas. Por eso esto funciona muy bien en vehículos nuevos, pero a largo plazo se genera una cadena complicada de problemas y eventos difíciles de solucionar, o por lo menos si no tenemos un sustento económico que nos permita hacerlo. Ahora, la pregunta que les quería hacer, para que ustedes la piensen y me digan a ver ustedes cómo creen que esto funciona, es en los motores turbo que utilizan la energía de los gases de escape para alimentar la turbina que genera presión para meter aire al motor. ¿Cómo es que funciona? Porque uno técnicamente el aire entra, hace lo que tiene que hacer dentro del motor y sale por los gases, por el caño de escape. Y decimos, pero si la cantidad de aire que entra es la misma que la que sale, ¿cómo puede ser que ese aire que está saliendo por el caño de escape impulse una turbina que hace que entre más aire? ¿Cómo puede pasar eso? Eso es algo que cuando me lo explicó el profesor que me lo explicó, me pareció una genialidad y nunca lo volví a escuchar en ningún otro lado. Y es un principio que yo creo que hasta hay muchos ingenieros que no lo deben saber. Por eso me gusta divulgar eso. Entonces volvemos a decir, ¿cómo puede ser que si el aire que entra es el mismo que sale, ese aire que sale hace que entre más aire que el que está entrando? Así que bueno, esa es la pregunta. Se la dejo para que el que me la sepa contestar me la conteste y realmente me saque la duda de si realmente se entiende cómo funciona eso. Que técnicamente es fácil, sí, se retroalimenta y demás, qué sé yo, pero ¿cómo? Así que bueno, de esta manera concluimos la primera parte de turbo y supercargadores y nos vemos en el próximo video.